Bueno, ya hemos explicado qué es el socialismo, qué es el capitalismo de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y ahora vamos a ver hemos explicado qué es el Fordismo, ¿sí? No, explicamos, todavía no es el Fordismo. Antes de entrar entonces a lo que es el neoliberalismo, vamos a explicar qué era el Fordismo y qué era es el toyotismo. Son en realidad eso, más que sistema económico, son sistemas productivos que se aplican también dentro del capitalismo, que hacen que la producción de bienes y servicios mejore. Dentro del Fordismo, eh, hay algunas variables que hoy ya no podrían ser aplicadas. ¿Por qué? Porque nació cuando todavía la demanda de bienes era mayor a la oferta de bienes. Entonces, una de las cosas que hablan es que la empresa vende. Y la verdad es que hoy ya nadie vende, sino que la gente compra. ¿Por qué? Porque en ese momento yo tenía, por ejemplo, quería comprarme un auto y podía llegar a estar 2 o 3 años esperando que haya un auto para que yo pueda comprar. Entonces, el que fijaba las condiciones era la empresa. Entonces me decían, bueno, diseñemos bien el producto según lo que nosotros queremos, hagamos los procedimientos, entonces va a fabricar así, y el que le gusta bien, el que no también. Hay también más allá de la frase célebre de Ford anterior, hay otra que decía que cualquiera podía comprar el color de auto que quisiera siempre y cuando sea negro. Con lo cual, el único color de auto que se podía comprar era el color negro. Esto marca esto que yo le decía. Era tanta la sobreoferta, la demanda de productos que nadie le interesaba. Esto fue cierto o empezó a darse vuelta después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la década del 50, donde, bueno, ya dedicados, más que nada, dedicada a toda la industria, toda esa industria que había nacido para abastecer a las fábricas militares, dedicadas a fabricar productos para consumo de la población, empezó cada vez más, ¿sí?, a haber oferta de productos. Entonces ya la demanda se achicaba. Entonces ahí empieza el consumidor a tener un poco más de relevancia y a elegir. Mientras esto pasaba, que las empresas norteamericanas seguían con el mismo concepto, las japonesas empezaron a inventar otro sistema donde la opinión del cliente sobre el producto que necesitaba empezó a tener más relevancia. Entonces ya no empezaron a fabricar el mejor producto, sino el producto que necesitaba el cliente. Entonces, los autos yanquis que pesaban, no sé, 2 toneladas, el auto japonés pesaba 1 tonelada. Y encima gastaban menos combustible, ¿sí?, y tenían mayor cantidad de confort, ¿sí? Se volcaban más que a la dureza o a la potencia que eran los Ford Falcon, las Chevy autos, ¿no?, o todos los de ese tipo, el F-100 que podía arrastrar un tren. En vez de ponerse a eso, decían, bueno, sentate que vas a viajar cómodo 800 kilómetros sin necesidad de bajar. Eso decían los autos japoneses. Entonces, empezaron a ver qué quería el cliente. Y empezaron a hacer todo un sistema que se llamó de calidad total. Para poder hacerlo, empezaron a diseñar algo que los yanquis no diseñaban. Los yanquis eran muy buenos diseñando productos, ellos empezaron a diseñar procesos. Entonces, llegó un momento, ahí por cerca del año 70 y pico, 80, donde por cada dólar que gastaba la Toyota en fabricar un auto, General Motors gastaba 7 dólares. Entonces se dio en el año 80 que la General Motors dejó de ser el primer productor mundial de auto y pasó a ser Toyota. Y ahí vino toda la debacle, ¿sí?, por salir a ver
que había pasado, y lo que había pasado es muy sencillo. Se pusieron a pensar la forma de fabricar y no solamente el producto a fabricar. Nacieron las normas ISO 9000, nacieron un montón de nuevas técnicas de producción que, bueno, en algún momento después las explicaremos, digo, pero que también dio un cambio económico y que permitió ese cambio en la forma de producir, el nacimiento de y esa pérdida de liderazgo de parte de las empresas norteamericanas, o ese cambio de concepto donde el cliente pasaba o el consumidor pasaba a tener mayor preponderancia, como un cierto revanchismo, y empezó a nacer lo que llamó el neoliberalismo a partir de dos líderes mundiales como Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra, donde el concepto ya no era producir riqueza a las naciones, generar empleo, sino producir ganancia. ¿Cómo? No me importa. Ya sea agarrando plata de acá, de la producción, poniéndola en un banco a interés y sin producir nada, ganar plata, que es lo que pasa con el neoliberalismo. No necesito producir nada y gano plata. Por ejemplo, la última que vivimos en Argentina, la última, digamos, receta fueron las Levac. Yo agarraba plata, que podía sacar de la empresa, compraba unas letras y me daban unos intereses espectaculares, ¿sí? ¿No? Y ganaba un montón de plata sin que eso se invirtiera. No es que, ¿cuál es la razón de un banco? Yo agarro la plata, supongamos, le digo al ahorrista, ponga plazo fijo acá, esa plata se la presto a una empresa, por ejemplo, para que haga una línea de producción nueva, para que compre insumos, con ese interés le cobro. Acá no, acá agarraba la plata y el Estado le ponía plata para que paguen intereses. No donde se mejoró en ningún lugar. Pero ojo, esto es la base del sistema neoliberal. No es patrimonio, además, de un solo partido político. Todos aquellos que defienden hoy la libertad económica defienden este tipo de política. La teoría del derrame. Bueno, llenemos el vaso de agua para que cuando derrame, ahora ¿qué pasa? Cada vez que uno llena, en el medio hay porque como es irreal, es lógico que haya una crisis. Si yo endeudo al país para darle plata al que no produce, en algún momento va a haber una crisis, no voy a poder pagar la deuda. Entonces, ¿qué pasa? Nunca llega el vaso arriba, el agua arriba, perdón, del vaso para caer en la población. Se vuelve a vaciar el vaso, y así nunca la población recibe los beneficios de estas políticas. No en Argentina, en todas partes del mundo. Además, está haciendo este mismo sistema fue el que generó en el 2008 una crisis global de préstamo hipotecario que prácticamente casi funde a los bancos, los primeros bancos yanquis o europeos, y que el gobierno estadounidense tuvo que salir a poner el equivalente a $106.000 por cada habitante del planeta de ese momento, para salvar a los bancos, de una quiebra por, claro, generar plata de nada. Eso es hoy. Ese capitalismo de libertad de mercado perdió lo virtuoso con el neoliberalismo. Si la verdad que si volviera realmente un sistema de gobierno capitalista no neoliberal, seguramente sería muy beneficioso para el país. Hoy no está, por lo menos hoy no está. Explicamos la forma de producir de Ford, de Toyota, explicamos el neoliberalismo. El neoliberalismo en Argentina, una de las crisis que generó fue la crisis del año 2001, cuando el país entró en cesación de pagos, ¿sí? Por mantener
de todas las variables económicas, mantener rígida o firme una sola, que era el 1 a 1. ¿Sí? El poner un valor de la moneda de 1 peso por cada dólar. Algo totalmente insostenible en el tiempo, pero que en Argentina duró 10 años, trayendo consigo todo el desastre económico del año 2001-2002. Y ahí nace con fuerza lo que se llama la tercera economía. ¿Qué es la tercera economía? Es una economía que basada en el cooperativismo, basada en la solidaridad, empezó a reunir a la gente, a las personas que no tenían trabajo y que empezaron de a poco a fabricarse su trabajo. Entonces empezaban a fundirse fábricas y los operarios de esas fábricas, en vez de dejar que vaya a la quiebra, se presentaban ante el juez y pedían hacerse cargo de la empresa. Así, por ejemplo, está el Hotel Bauen todavía, hay una fábrica metalúrgica, fábrica papelera acá en Gran Buenos Aires, o frigorífico que, mientras fueron privados, llegaron al momento de la quiebra en el año 2001-2002 y hoy se han hecho cargo sus trabajadores, que son las llamadas fábricas recuperadas. O aquellos que empezaron a inventarse el trabajo, como los cartoneros, como la gente que iba al trueque, hasta se generó una moneda, que era la moneda del trueque. Todo eso lo vamos a decir en el siguiente video.